Bueno, vamos a estudiar el siguiente método o la siguiente función predefinida, la cual es la función FOREACH. Esta función nos va a permitir a nosotros iterar los ítems de un arreglo de una manera muy sencilla, sin necesidad de utilizar los típicos bucles que ya nosotros conocemos, los cuales son el bucle for, el bucle while, entre otros. Entonces, vamos a estudiar la sintaxis del método FOREACH. Igualmente, seguimos con el mismo ejemplo. Llamamos al método FOREACH y este método recibe como argumento una función. Y aquí vamos a poder notar la importancia del video anterior, en la cual estuvimos estudiando de una manera muy general el concepto de funciones, donde estuvimos viendo las funciones anónimas, las funciones de flecha, entre otras. Entonces, lo que vamos a realizar aquí es pasar como parámetro una función anónima aquí en los parámetros del método FOREACH. Esta función básicamente es la que vamos a utilizar para realizar el proceso de iteración. Esta función recibe tres parámetros, los cuales son el parámetro value, el cual hace referencia al valor del ítem en el cual estamos iterando. En este caso, cuando estemos en la posición 0, este value va a ser igual a gato, por decirlo de alguna manera. Igualmente, el index va a ser igual a 0. Y tenemos un último parámetro, que es el parámetro array o el arreglo como tal, que en este caso este arreglo hace referencia al arreglo que estamos utilizando, que en este caso es el arreglo llamado animales. Para estudiar la estructura del FOREACH, vamos a hacer un console log inicialmente y vamos a imprimir el value, el index y el array. Ahora, como esto es una función anónima, podemos utilizar la sintaxis de la función de flecha, que es un poco más resumida, pero funciona de la misma manera. Es importante resaltar que no es una regla colocar estos parámetros siempre, ya que generalmente el único parámetro que nosotros utilizamos es el parámetro value, pero es importante tener en cuenta o que conozcamos los parámetros restantes. Listo, vamos a imprimir o vamos a ver el console log. Para esto vamos a redireccionarnos a un nuevo tab. Vamos a ir al inspeccionar para poder ver el console log que nos va a generar. Y aquí podemos ver que se está haciendo un proceso de iteración, como si fuese un bucle for. Aquí en la posición 0 tenemos el índice 0, el índice 1, el índice 2 y el índice 3. Y este es nuestro tercer parámetro, que es el arreglo total. Vale, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo con el método FOREACH para que podamos ver de una manera muy sencilla cómo trabajar con él. Voy a alterar el arreglo de la siguiente manera. Bueno, vamos a mostrar una vez más nuestro HTML y voy a acceder al parámetro array, el cual posee todo mi arreglo, ¿vale? Ahora voy a acceder al índice en el cual estoy posicionado y lo que voy a hacer es convertir el valor de cada ítem a mayúscula utilizando la función toUpperCase. Es algo sumamente sencillo, pero vamos a ver qué funciona. Listo, vamos a declarar los respectivos prints. Ya conocemos la operación, array inicial. Listo, ahora vamos a hacer lo mismo con el document getElementById y por lógica tenemos que utilizar array data-2. Perfecto, usamos el inner HTML y hacemos la respectiva asignación con el print número 1. Listo, aquí tenemos nuestro array inicial. Ahora vamos a imprimir el array después de hacer la iteración. Hacemos la concatenación de los prints y este será el array después del recorrido. Vamos a llamarla así. Y aquí podemos ver que se convirtieron todos los ítems a mayúscula. Entonces, esta es una manera muy sencilla de iterar el arreglo, sin necesidad de utilizar los bucles convencionales como son el for o el while. Claro que el bucle for tiene ciertas ventajas, ya que podemos controlar de alguna manera mucho más precisa las iteraciones a realizar.
ya que al tener esta sintaxis de la siguiente manera, podemos básicamente indicar cómo se va a hacer el proceso de iteración, si recorriéndolo de manera secuencial de uno en uno o realizar algo un poco más complejo como hacer esto, iterar de 2 en 2, de 3 en 3 y demás. Pero en términos generales, casi siempre uno trabaja de la siguiente manera, recorriendo el arreglo de manera secuencial. Y bueno, si nosotros deseamos quitar el parámetro array y únicamente dejar, por ejemplo, el value y el index y hacer el proceso así como lo tenemos, también es completamente válido. Entonces, esto es lo que podemos hacer con el método FOREACH, hacer un proceso de iteración un poco más sencillo, sin necesidad de utilizar los bucles convencionales. Bueno, una vez estudiado este método, vamos a pasar al siguiente. Bueno, vamos a pasar a estudiar el siguiente método, el cual es el método find. Este método, por lo general, es utilizado cuando necesitamos realizar operaciones de búsqueda. Pero debemos tener algo muy en cuenta, y es que el método find únicamente nos va a devolver la primera coincidencia que se encuentre al realizar la operación de búsqueda en el arreglo. Vamos a empezar a estudiar la sintaxis del método find. Ya sabemos cómo acceder a los métodos. Llamamos al arreglo, llamamos al método find y vamos a notar que este método comparte una sintaxis muy similar a la que tenemos con el método FOREACH. Y esto sucede porque este método básicamente lo que hace es iterar. La diferencia es que va a iterar en base a una condición. Aquí tenemos los tres parámetros que son el value, que es el valor actual que se está iterando, el índice, que es el índice en el cual se está iterando actualmente, y tenemos el array, que es el arreglo en el cual se está haciendo la operación. Pero por el momento solo vamos a hacer uso del value, ya que únicamente necesitamos evaluar una condición. Entonces, para poner a prueba nuestro método find, vamos a crear una condición bastante sencilla. Yo voy a hacer una búsqueda de la siguiente manera. Aquí esta función debe devolver por lo general un falso o un verdadero, ya que esto hace referencia a nuestra condición. Entonces vamos a especificar que si value módulo 2 igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que apenas la búsqueda arroje el primer número par, la iteración se va a detener. Esto es lo que estamos haciendo aquí. Vamos a hacer nuestro print para poner a prueba este ejemplo. Este será nuestro print número 2. Y aquí tenemos la operación de búsqueda. Vamos a colocar la condición, que es la siguiente: si value módulo 2 igual a 0. Básicamente, si es un número par. Hacemos la respectiva concatenación con los prints y aquí podemos evaluar lo que arroja el método find. Simplemente en base a la condición que tenemos es que si es un número par, en este caso el primer número par del arreglo es el número 2. Por lo tanto, hasta aquí va a llegar el método find. Si lo que tú quieres es encontrar todos los números pares que estén en el arreglo, entonces este método find no te va a servir para ese proceso, ya que este método únicamente devuelve el primer valor que cumpla con la condición que estoy especificando. Ahora, ¿qué pasa si la condición no se cumple? Vamos a crear un print número 3 y vamos a colocar si value mayor a 10. ¿Qué pasa si esa condición no se cumple? Hagamos un tercer print por acá y aquí podemos ver que si value mayor a 10 devuelve un define, porque básicamente no hay un valor que sea mayor que 10. Entonces, cuando ningún ítem cumple con la condición que yo estoy especificando, básicamente esto me devuelve un define. ¿En qué casos nos puede servir este método? Por ejemplo, cuando necesitemos comprobar la existencia de un valor en determinada colección. En este caso, sí podemos utilizar el método find. Ahora vamos a pasar al siguiente método, el cual es el método findIndex. El método findIndex, de hecho, voy a copiar esta estructura que tenemos aquí por completo, porque el método findIndex tiene la misma estructura que el método find. ¿Cuál es la diferencia?
El método find, como pudimos ver, devuelve el valor, pero el método findIndex devuelve el índice en el cual se encontró dicho valor. Entonces, ¿qué necesitaríamos hacer? Únicamente lo que necesitamos hacer es cambiar las llamadas a las funciones. En este caso sería findIndex. Todo lo que diga find pasaría a ser findIndex. El array data no sería 3 sino 4. Y aquí podemos ver los resultados. Tenemos la condición de cuando el número es par. Aquí podemos ver que el valor es 2 y me devuelve la posición 1. Ahora, ¿qué pasa cuando la condición no se cumple? Podemos ver que el método find devuelve un define, pero el método findIndex devuelve un -1. Porque el valor que devuelve el método findIndex es un valor numérico. Entonces, cuando ese índice no existe, él me va a devolver un -1. Pero podemos notar que la sintaxis es básicamente la misma. Lo único es que una me va a devolver el valor y la otra me va a devolver el índice en el cual se encontró dicho valor. Bueno, vamos a estudiar el último método, el cual es el método filter. Este método tiene cierta similitud con el método find, el método findIndex. La diferencia es que este método me va a devolver un arreglo con todas las coincidencias, a diferencia del método find que únicamente me devolvía la primera coincidencia. El método filter nos va a permitir de alguna manera obtener todas las coincidencias que cumplan con determinada condición. La sintaxis es básicamente la misma, lo único que cambia es el nombre del método. Por lo tanto, vamos a copiar esta estructura y la vamos a pegar aquí. Listo. Lo único que debemos cambiar es el ID de los print. En este caso no son array 3, sino array 5. Y listo. Fijémonos en la llamada al método. En este caso vamos a usar el método filter. E igualmente lo cambiamos acá. Haciendo este pequeño cambio ya estaría implementado el método filter, porque maneja la misma sintaxis de los métodos anteriores. Aquí esto también funciona en base a una condición. Recordemos lo que hace esta condición. Aquí estamos evaluando todos los números pares. ¿Qué va a suceder aquí? Él va a hacer la evaluación y va a generar un nuevo arreglo con todos los números pares que existen en el arreglo. Entonces vamos a ver el resultado final. Vamos a verlo en otra pestaña para que se vea un poco más claro. Y aquí tenemos lo que nos interesa a nosotros. Este es el ejemplo con el método filter. Tenemos el array inicial y tenemos la condición. Recordemos que la condición es si los números son pares. Y aquí podemos ver que el arreglo inicial o el arreglo principal tiene varios números pares, los cuales los podemos apreciar acá. Este es el nuevo array que se generó, un array de longitud 5 con todos los números pares. Ahora, ¿qué pasa con este valor que tenemos acá abajo? Como no se cumple ninguna condición, ya que esto en los ejemplos anteriores había devuelto un defined y -1, en este caso va a devolver un array vacío o un array de longitud 0, ya que ningún valor cumple con esa condición que estoy especificando. Entonces, esta sería la lógica principal del método filter. Diferencias que podemos encontrar entre el método find, el método findIndex y el método filter. Uno me va a devolver la primera coincidencia. El otro me va a devolver el índice de la primera coincidencia. Y el método filter me va a generar un nuevo array con todas las coincidencias. Estas son las diferencias o digamos que la función que cumple cada método. Son muy similares, pero tienen usos completamente distintos. Entonces, eso es todo lo que quería compartirles el día de hoy. En el siguiente video vamos a seguir viendo más métodos respecto a los arreglos, ya que son demasiados para verlos en un solo video. Y bueno, espero este video les haya sido de mucha ayuda. Si te gustó este video, haznoslo saber en los comentarios. Si tienes alguna duda, igualmente déjala en los comentarios para que nosotros podamos ayudarte en lo que podamos. Y bueno, con esto me despido. Hasta la próxima.